Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días amigos, mi nombre es Wilmaide Puma León. Yo soy estudiante de la especialidad de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. El día de hoy les haré a conocer acerca de los textos narrativos. Comencemos. El texto narrativo, según los autores Alzate, Sierra y Mendoza, 2007, es un escrito que nombra a manera de relato los sucesos, hechos reales o ficticios. Dicho texto abarca una serie de sucesos como el inicio, desarrollo y fin. Toda esa estructura sucede en un espacio y tiempo determinado. Muy bien, partiendo de ese concepto de los autores mencionados, el texto narrativo viene a ser el relato de una secuencia de hechos o acciones ocurridas dentro de un espacio y un momento determinado. Se puede tratar de una historia real o ficticia que se caracteriza por recrear los lugares, personajes, acciones y emociones. La narración no solo la encontramos en los textos, también forma parte de nuestra comunicación diaria y nos permite dar a conocer aquello que nos pasó, presenciamos o lo que nos contaron. Por tanto, entre sus finalidades se destaca la posibilidad de comunicar, informar o entretener a través de relatos sencillos como un chiste, una anécdota, o complejos como una novela o hasta un reportaje periodístico. Estructura del texto narrativo. El texto narrativo presenta una estructura que consta de tres partes importantes. Primero es la introducción. Sirve de presentación del relato de los personajes y para ubicar al lector u oyente en el espacio y tiempo donde se desarrollan los hechos. Además expone la situación inicial con la cual comienza la narración. 2. Desarrollo o nudo. Es la parte más extensa del relato. Se trata de una secuencia de acontecimientos que se relacionan unos con otros y que tienen que ver con los conflictos y los obstáculos que deben enfrentar y resolver los personajes de la historia. 3. Es el desenlace, el cual es el final de la historia y donde se esclarecen las dudas que surgieron a lo largo del relato. En esta parte se presenta si él o los personajes han resuelto el problema central del relato. En el caso contrario, se deja un final abierto para una posible secuela. Esta estructura le permite al lector comprender el argumento del relato, la secuencia de los hechos. Características principales de los textos narrativos. Aquí vamos a conocer 5 características importantes de los textos narrativos. Primero, tiene un narrador. Los textos narrativos tienen un narrador, el cual es quien relata la historia. Es la voz del relato que puede ser parte o no de los personajes del texto. Los principales tipos de narrador son el narrador protagonista. Es quien representa la voz de uno de los personajes de la historia. Participa en las acciones más importantes y narra en primera persona. El narrador omnisciente es aquel que sabe todo sobre los personajes y acontecimientos que van a ocurrir en la historia. El narrador testigo es aquel que solo narra lo que observa, pues no conoce todos los detalles de los hechos ni de los personajes. Expone personajes reales o ficticios. Es la segunda característica de los textos narrativos.
Los personajes son quienes realizan las acciones a lo largo del relato y pueden ser reales o imaginarios. En los textos narrativos no existe un límite de personajes, por lo que esto varía según el género. Por ejemplo, los cuentos tienen un menor número de personajes que las novelas. Tercera característica, describe acciones. Las acciones son los hechos que ocurren a lo largo del relato y forman parte del argumento a exponer. Estos acontecimientos están relacionados entre sí y tienen un orden en particular según el tipo de la narración. Cuarta característica, describe espacios. Las historias se desarrollan en un espacio o lugar determinado que es descrito por el narrador. Quinta característica, pueden dejar una reflexión o enseñanza. Los textos narrativos como el cuento, la leyenda, el mito, son relatos que tienen entre sus propósitos generar en el lector una reflexión que pueden invitar a reflexionar sobre nuestras acciones, entre otras. También pueden dejar una enseñanza o moraleja como las lecciones de la vida que resalten las conductas morales y el bien, como es la fábula. Los tipos de texto narrativo. Existen muchos tipos de los textos narrativos, entre los cuales están el cuento, la fábula, la leyenda, mitos, ensayos, crónica, novela, reportaje y mucho más.